Un aplauso. Bendito sea nuestro adorado Padre Celestial. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Le damos la bienvenida en este Shabbat muy especial. Es el Shabbat del número 33. Anoche contamos a la caída del sol el día 33 del conteo del Omer. Creo que, si estoy bien, al caer el sol el miércoles fue 31, al caer el jueves 32 y al caer el sol el día viernes por la noche es el día 33. No gozamos, hermanos, que estén con nosotros y bienvenidos a este estudio, a este mensaje. Emor. Emor significa háblales en hebreo, diles o di. Y confiere prácticamente el deseo del Señor que Moisés llamara a los hijos de Aarón, los instruyera en el proceder o en los protocolos que deben de seguir los sacerdotes en el templo. En este caso, en el santuario original que fue el que fue construido en el desierto, el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Emor significa entonces ti, háblales. Y Emor, en esta ocasión, la porción comprende estudiar Levíticos capítulo 21, desde el verso 1 hasta el capítulo 24, verso 23. Profetas se estudia Ezequiel, capítulo 44 del 15 al 31, y Pacto Renovado o Nuevo Testamento, Mateos 26 del 59 al 66. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Somos una congregación mesiánica y le damos gracias al Eterno de permitirnos servirle, reconociendo la santidad de su Torah. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo en este día hoy, con la Torah, con la porción, con la parashá de la semana Emor. Porque la parashá Emor es una porción grande, es posiblemente la más larga de toda la Torah. Contiene un total de 63 mandamientos, es una de las más grandes, 63 mandamientos. Tiene 24 mandamientos positivos o performativos, y de los otros son 39 que son negativos. No es que sean malos, es que se les llama de esa manera prohibitivos, es decir, implican cosas que no se deben de hacer. Emor, como les dije anteriormente, significa háblales. Ahí dice aflicción, pero eso es un error mío que no miré, no borré eso, pero es háblales. Es la porción número 31 desde que empezamos el ciclo de estudio anual de la Torah. Vuelvo y repito, es la número 31, pero es la porción o la sidra número 8 en el proceso del estudio del libro de Levíticos. En el libro de Levíticos o Vayikra existen 247 mandamientos en total. Estos son algunos de los recursos consultados para la preparación de este mensaje. Y tenemos de estudio de Levíticos por Jacob Milgram. También tenemos los comentarios o el comentario del JPS Mikhaot Gedolot por Michael Karasik, y el contexto cultural extraído de la Biblia de estudio de Zondervan, y también con algunas cositas que consultamos de Torah.org y de Sefaria. Los otros recursos que miren ahí son los que normalmente utilizamos todo el tiempo para dar referencias sobre lo que estamos enseñando. Vamos a hacer la oración si nos ponemos de pie para bendecir al Dios que nos da su palabra. Yo me quedo sentado para poder leer y no obstruir la lectura. Berechut et Adonai HaMevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venata lanu et torato. Amén. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito eres Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Bueno, pueden sentarse, gracias. Vamos a comenzar. Y para comenzar, hoy vamos
hacer un poquito diferente. Eso lo estuvimos haciendo un par de años atrás. Empezábamos con una escritura direccional. Muchas personas que miran una congregación mesiánica, que observamos la Torá, a veces tal vez se percibe que al observar la Torá no estamos observando los escritos del primer siglo, es decir, el Nuevo Testamento. Pero en esta ocasión yo quiero leer nada más, no voy a explicar mucho, simplemente para poner un poquito de contexto y que cuando vayamos estudiando el resto, vayamos haciendo una conexión. Lucas 10, 25, 37 nos habla del buen samaritano. Un experto en la Torá se levantó para intentar, ese es un maestro, para intentar tenderle una trampa preguntándole: Rabí, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Pero Yeshua le respondió: ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Él respondió: amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta correcta, dijo Yeshua. Haz esto y tendrás vida. Vuelvo y repito, el hombre le hace una pregunta capciosa a Yeshua para ver si él sabe, pero le dice: ¿qué es lo que está escrito? ¿Y cómo lo entiendes? ¿Cómo lo lees? Entonces el hombre mismo se contesta su propia pregunta. ¿Ve? Amarás a Adonai tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. En esta versión se dice, ¿verdad? Se escribe de esta manera. Esta es la versión Biblia judía completa. Entonces, dice, y le dice Yeshua, inmediatamente lo anima, le dice: esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Haz eso y tendrás vida. Entonces, pero él, queriendo justificarse, le dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Nuevamente es una pregunta capciosa, porque podría entenderse en el contexto judío que existen dos tipos de prójimo. Está el prójimo y está mi vecino, por decirlo de esa manera. En español entendemos las dos cosas de la misma manera, pero mi vecino es el que está cercano. El prójimo es cualquier otra persona. Entonces, el concepto judío, el concepto hebreo, realmente el prójimo es todo el mundo. Porque se nos manda en la Torah que no podemos hacer diferencia de personas. Lo leemos tanto en el Nuevo Testamento como también lo leemos en el Antiguo Testamento, de que Dios dice, ¿verdad?, que no debemos hacer diferencia de personas y que Dios no hace, ¿verdad?, este tipo de diferencias cuando Él está tratando de establecer justicia y bondad. Nosotros no podemos decir a nuestro beneficio, a nuestro criterio, si miramos la necesidad, decir: no, pues no es mi negocio, no es mi familia, no lo conozco, pero si hay una necesidad y tenemos el recurso y no lo otorgamos a una persona en necesidad, no estamos cumpliendo Torah. No se trata de nuestra conveniencia. Pero bien, dije que no iba a explicar mucho porque. Pero el punto acá es que está el vecino, que es el próximo. Y muchas veces el vecino no te hace reciprocidad. Tenemos nosotros mucha gente en nuestros barrios o en nuestras, ¿cómo se dice?, urbanizaciones o ¿cómo se dice?, colonias donde vivimos, que esas personas no son recíprocas con el buen trato que uno le da. Entonces, puede ser tu vecino, pero no necesariamente está en una ejad comunitaria, en una unión comunitaria con tu persona, con tu familia. Entonces, mientras que una persona que ni siquiera la conoce puede tener a veces hasta más reciprocidad. Hay un proverbio que dice que a veces un amigo es más cercano que un hermano. Y eso es verdad. Entonces ahora, pero él queriendo justificarse, le dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Él responde a la pregunta. Yeshua le dijo: un hombre, y le da el ejemplo, le hace lo que se llama un midrash. Nosotros entendemos esto como una parábola en el vernáculo del Nuevo Testamento o de los estudios, ¿verdad?, que se hacen
ahora más en el primer siglo, pero esto es un midrash realmente, y le enseña y le dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Lo desnudaron, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente un Cohen bajaba por ese camino. Casualmente quien bajaba, un Cohen es un sacerdote. Bajaba por ese camino, pero al verlo pasó de largo. Asimismo, un leví, que es un levita, es un ayudante en el templo, que llegó al lugar, pasó por ese lugar y lo vio también y pasó de largo. Pero un hombre de Shomron, de Samaria, un samaritano que viajaba, se le acercó y al verlo sintió compasión. Así que se acercó, le untó aceite en sus heridas, obviamente, y vino, dice, y vendó o vino en la herida, y vino, le untó vino en las heridas y se las vendó. Luego lo montó en su propio burro. Hay que aclarar que le echó vino en las heridas no para hacerlo sufrir, para que le ardiera, sino para purificarla, ¿okay? Para que no se infectara. Se lo dio al así que se acercó, le untó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Luego lo montó en su propio burro, lo llevó a una posada y lo cuidó, es decir, desmontó su animal para darle prioridad al herido y lo montó en el burro para que él lo cargara. Al día siguiente sacó el salario de 2 días, sacó de su propia inversión, se lo dio al posadero y le dijo, cuídalo, y si gastas más, te lo pagaré cuando regrese. De estos 3 ejemplos, de estos 3 personas, de estos 3 individuos, ¿cuál te parece que se hizo prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? A veces miramos que el prójimo es aquel que me puede bendecir de regreso. Pero este hombre está dándolo todo y no está pidiendo, no está quejándose, no está demandando nada. ¿Okay? Él respondió, el que tuvo misericordia de él. Yeshua le dijo, ve y haz lo mismo que él. O sea, haz lo mismo, imita al hombre que hizo esta gesta. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a ir adelante. La parashá Emor, Levítico 21, 1 al 24, 23, obviamente nos vamos a concentrar en algunos versículos. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. Si alguien tiene una pregunta, porque voy muy rápido, mi deseo y mi corazón no es aturdirlo. Estoy tratando de cubrir lo más que pueda. Adonai le dijo a Moshe, habla a los Coanim, los hijos de Aarón, y dile. Fíjense bien, habla a los Coanim, los hijos de Aarón, especifica, inmediatamente eso nos debe llamar la atención. Son los sacerdotes que son descendientes de Aarón, es decir, los que van a ser eventualmente, los que van a reemplazar a su padre en la posición de sumo sacerdocio. Y diles, ningún Cohen se contaminará a sí mismo por ningún miembro de su pueblo que muera. Y esto va a sonar un poco difícil, ¿verdad? Pero hay que entender, tratar de entender lo que Dios está haciendo. Dice, a excepción de sus parientes cercanos, como su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano. También puede contaminarse por su hermana virgen que nunca se ha casado, es decir, todavía nunca se ha casado, y por lo tanto depende de su padre. No podrá contaminarse a sí mismo porque es un líder entre su pueblo. Dice, hacerlo, o sea, profanarse a sí mismo, lo profanaría, lo contaminaría. Entonces, ¿qué es lo que significa en este contexto profanarse? No contaminarse al acercarse a un muerto. Bueno, los sumos sacerdotes llevaban la unción del Eterno sobre ellos para ejercer el servicio, el abodá en el santo santuario, donde está la presencia santa, pura y perfecta de Dios. Entonces se requería de que el sacerdote no podía contaminarse con la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado vino al mundo a través de la desobediencia de Adán. Yo sé que esto lo sabemos, pero es necesario para establecer una plataforma donde podamos construir el resto de la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Adán y Eva pecan y traen la muerte al mundo. El ser humano, el ser que creó Dios, iba a tener larga vida. No sabemos exactamente cuánto, o posiblemente podría haber tenido vida eterna desde un principio, pero el hecho, yo siempre repito esto, el hecho de que Él le dio la opción que había también el árbol de la vida dentro del Edén, era para que Adán y Eva entendiera que había una otra opción. Tienes este árbol que se llama del conocimiento del bien y el mal, de ese no puedes comer, no debes de tocarlo. Eh, 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 es como que dice, es mío, ese no lo toques. Pero está el árbol de la vida también. Tienes de todo lo demás que puedes tomar. Al ellos desobedecer, traen muerte al género humano. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es ahora la misión de Dios de decir al pueblo que construyan un santuario para Él? Uno, hacerlos copartícipes para que sean cotrabajadores en restaurar al mundo. Y al nuevamente establecer un lugar edénico, un lugar de santidad, un lugar de pureza, un lugar donde funcione una quejuna, un sacerdocio dentro de ese lugar para darle servicio a Él. Dios lo que está tratando es restaurar la santidad, restaurar la separación del hombre para que haga las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, está tratando de extinguir el pecado que continuamente lleva a la muerte a la humanidad. Entonces, contaminarse tocando muertos no es que Dios le esté diciendo al sacerdote, sabes que nunca vas a tener derecho a acercarte a tu familia que ha fallecido. No se trata de eso. Dios no es un Dios insensato, Dios no es un Dios falto de amor, falto de compasión, al contrario. Lo que Él está diciendo es que si tú te contaminas, no vas a poder ejercer el trabajo expiatorio que tú debes de llevar a cabo para beneficiar al pueblo a quien tú representas, y también no lo vas a poder hacer efectivamente ante mí, porque vas a dejar caer la santidad que está sobre ti porque te contaminaste con la muerte. ¿Ves? Y yo represento vida. En mi santuario todo tiene que estar alrededor de un concepto que es vida, porque yo soy vida y yo soy un Dios de vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que implica entonces no contactarse con la muerte? Yo quiero que vayamos a un lugar, al Teriyat Mitzvot, y vamos a leer algunas cosas. Ahí puse yo una rúbrica que dice ver los mandamientos número 263, 264 y 271. Y vamos a entender un poquito de lo que Yeshua está diciendo, enseñándole en el Nuevo Testamento, en Lucas, a este varón que le hace estas preguntas. ¿Okay? Porque es importante. A veces las personas creen que Yeshua está inventándose algo nuevo. Por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, está en Deuteronomio. Mucha gente lo lee en el Nuevo Testamento y piensa de que eso Yeshua lo sacó de la manga. No, él lo está repitiendo la Torá. ¿Ve? Entonces, vamos a ver lo que dice acá. Okay. Dice en el mandamiento 263 es un mandamiento prohibitivo. ¿Okay? Y dice, también es digno de mencionar que en esta porción hay 63 mandamientos en total, leímos, ¿verdad? Al principio. Y eso equivale a un 10.28% de todos los mandamientos de la Torá. ¿Okay? Hay 613 mandamientos. En esta porción nada más hay 63 mandamientos, que equivalen a, o sea, el compendio de todos los mandamientos que hay en esta porción, en estos 4 capítulos, son un total de 63, que son exactamente 10.28, redondeado, por ciento de todos los mandamientos en la Torá. Entonces, Vayikra o Levítico 21.1. No
te vas a desacrar o te vas a contaminar, dice, no se va a contaminar él mismo con la muerte entre su gente. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pensé que lo había traducido, no sé por qué. Pero dice, aquí esto está en inglés, lo voy a tener que traducir rapidito. Dice, en esencia, un Cohen ordinario, un sacerdote ordinario, no de los hijos de Aarón, tiene prohibido venir en contacto con una persona muerta. Dice, y desde ahí, entonces, porque si lo hace, se va a volver impuro. Con la excepción de las siguientes 7 personas cercanas a él, de su familia. Esta persona puede contaminarse y cuando dice que puede contaminarse no está implicando que una vez que vaya y toque un muerto, abrace un muerto, pues, siente esa compasión que todos sentimos como seres humanos. Entonces, de que al tocarlo ya ahora puede regresar al santuario inmediatamente, no. Esa persona ahora tiene que pasar un procedimiento de purificación, entonces tiene que tomar un baño y esperar que caiga el sol y hasta el siguiente día puede reingresar al santuario. O sea, que tiene que seguir los protocolos de santidad igualmente. No es que se le va a prohibir de ahí en adelante poder entrar de regreso. Entonces usted dice, pastor, ¿pero qué relevancia tiene esto en nuestra vida actual? Bueno, acuérdense que hoy tenemos el gran privilegio y la gran bendición de tener a Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías, ¿ok? Como el que intercede por nosotros. De la misma manera, Yeshua, eso no significa que tenemos que ya todos los protocolos de limpieza tienen que ser eliminados y que todas estas cosas no funcionan ya. Para muchas personas en nuestra actividad diaria del día de hoy no hace sentido esto. Voy a poner otro ejemplo para que podamos contextualizar esto. Cuando usted va a la oficina del doctor y el doctor le va a sanar una herida, acabamos de hablar de ese mismo tópico hace unos segundos cuando leímos lo del samaritano, que puso, ¿verdad?, vino sobre la herida y la vendó. Y yo expliqué, no era para hacer sufrir al hombre. ¿Ve? Es más, si no hubiese tenido vino, si no hubiese tenido, tal vez hubiese sido agua la que hubiera tenido que limpiar esa herida. Pero si no había vino, no había agua, ¿qué otra cosa, qué otro material en la antigüedad podía ser? Quizás andaba sal. Y usted dirá, pero pastor, eso le iba a arder mucho. Sí, pero la sal va a prevenir de que se le infecte. Entonces, son cosas que tenían herramientas a mano en aquel entonces. Hoy tenemos una serie de cosas. Pero no se descarta el hecho de que se pueda utilizar bebidas alcohólicas como un material para desinfectar una herida. Entonces, cuando usted va donde el doctor y usted mira que el doctor va a establecer la limpieza de su herida, que usted está bastante bajo dolor, está sufriendo porque tiene esta herida, cualquier tipo de herida que sea, y usted mira que él está tocando un montón de cosas, se está preparando y de repente va a ponerle la mano sobre esa herida, ¿qué usted le va a decir? ¿Usted va a permitir de que lo toque sin haberse desinfectado, esterilizado sus manos? Él tampoco lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque él conoce los protocolos que rigen su profesión. El doctor va a hacer, primeramente, va a esterilizar sus manos con todo lo que tiene, ¿verdad? Con todo lo que le dice la ciencia que tiene que hacerlo. Luego se va a poner unos guantes y luego va a aproximar su herida. Es más, se pone guantes. En la antigüedad no tenían ese privilegio. Pero hoy en día está ese protocolo. Es más, si hay una posibilidad que el nivel infeccioso de esa herida, porque dependiendo de los días que usted tenga esa herida, él va a inclusive considerar ponerse algo para taparse la boca, porque a él estar respirando y estar trabajando cerca puede hacer que usted incurra en una infección con solamente el aliento de su boca. Por lo tanto, se va a cuidar. ¿Qué tiene que ver esto? Pero el sacerdote tiene ciertos protocolos. El sacerdote tiene cosas que rigen su profesión como servidor de Dios. Es el servidor de Dios. Son los servidores de Dios. Por lo tanto, ellos tienen que ser regidos
por los estatutos y protocolos que Dios ha establecido. No se trata de alguien rabínico, de líderes terrenales, de personas que tienen un criterio, personas que establecieron una halajá. Son regidos por las funciones que Dios estableció. Tienen que ser responsables para con ella misma, para que ellos mantengan los códigos de santidad, pureza y también sean efectivos todas las cosas que ellos hacen en pro del pueblo y del pueblo hacia Dios. Lo que hace Dios en pro del pueblo, que es la expiación, y lo que pide el pueblo y la alabanza que el pueblo hace, presentándosela a Dios, y el sumo sacerdote y el sacerdote son los intermediarios. Entonces dice en el verso 5, antes de seguir, perdón, tenía que leer esto un poquito más. Y dice, puntos de entendimiento, ya que los sacerdotes son ¿cómo se dice?, escogidos para hacer el trabajo de Hashem, dice, en la casa santa o la casa de su santidad, dice, por lo tanto, deben de observar estas leyes de santidad más allá de cualquier otra persona en la congregación de Israel. Dice, pero dice, las mujeres de los sacerdotes están exentas de observar este tipo de leyes porque ellas no ofician en el templo, en otras palabras, ¿okay? Entonces no se requiere de que ellas tengan que observarlo tan rígidamente, ya que ellas no hacen ningún tipo de servicio o abodá en el Beis Hamikdash, en la casa de su santidad. Entonces, ahora, la mitzvah 264, el mandamiento 264 es un mandamiento performativo. Levítico 21, en referencia al Levítico 21.3, pero creo que también por las diferencias que a veces están en las codificaciones de los versículos, sería también el 21.4 en algunas Biblias. Dice, por ella se contaminará. O sea, que sí se puede contaminar en contacto con esta persona, pero vuelvo y repito, eso no significa que él puede inmediatamente después de tocar a un ser querido muerto, que puede ingresar de regreso ese mismo día al santuario. Tiene que hacer el procedimiento o el protocolo de limpieza. Entonces, en esencia, ¿qué significa este mandamiento 264? Es una mitzvah o un mandamiento que los sacerdotes varones se impurifiquen con la muerte de uno de sus 7 parientes más cercanos. Entonces dice, si uno no desea contaminarse, se contamina contra su voluntad. Si uno no desea contaminarse, se contamina contra su voluntad. Esto suena contradictorio. Es decir, Dios permite de que una persona sienta la compasión de ir y abrazar a su ser querido que acaba de morir. Y ahorita vamos a leer quiénes son, o ya lo leímos, que son sus personas más cercanas. Su esposa, su padre, su madre, su hijo, su hija, su hermano y una hija que todavía no se haya casado. Por estas personas, él se puede contaminar, tiene derecho. Obviamente, tenemos que entender, no mientras él esté dentro del tabernáculo, no mientras él esté dentro del lugar de santidad, es decir, de la casa de santidad, que es el templo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él lleva en ese momento la santidad, es cuando la santidad de Dios o la unción de santidad de Dios está sobre él. Por lo tanto, él no puede acercarse a algo muerto. Tendría que salir de eso y no durante el servicio. Él no puede abandonar el servicio para ir a acudir rápidamente a atender la situación de un familiar muerto. Y usted dirá, ¿pero por qué, pastor? Eso es demasiado estricto. Es que él tiene que terminar. Él tiene que terminar. Y aquí dice una rúbrica en el Humash, en referencia a esto, dice, no profanarán. Aunque los Kohanim tienen muchas responsabilidades y muchos privilegios que los judíos ordinarios o la congregación ordinaria no tiene, no poseen el derecho de abdicar su puesto o renunciar a sus prerrogativas.
son siervos de Dios y por ellos todo descuido o menoscabo en el ejercicio de sus funciones, es decir, mientras están activos dentro del tabernáculo o el templo, se convierte en una profanación del nombre de Dios. Profanan el nombre de Dios, porque no deben de abandonar sus funciones por atender cosas que mucho menos que tienen que ver con la muerte. Entonces, por eso es que miramos el caso de Aarón, cuando sus dos hijos caen muertos dentro del tabernáculo por haber desobedecido, y él no los puede ni tocar, no puede hacer ninguna expresión de duelo, no puede rasgarse la ropa, no puede ni siquiera clamar a Dios por misericordia, nada. Es instruido por Moshe, no agarrada, porque también tú puedes morir. Porque en ese momento él no se debe así. En ese momento él se debe a Dios. Entonces, es como un militar. Un militar, mientras está activo en su servicio, no puede abdicar su posición, porque hacer eso constituye ¿qué? Que él está desobedeciendo las órdenes de un alto mandato de la jerarquía militar, y le puede costar de que él venga a ser puesto, ¿cómo se dice? Puesto por el proceso de una junta militar para que lo encuentre culpable por haber, quizás se le puede acusar hasta traición si es mandado a hacer una función que es estrictamente militar, que va a beneficiar a su propia nación, y entonces no lo hace, y eso puede ser visto como una traición o un desacato de órdenes. Entonces, a veces la gente nada más aplica estos conceptos a la gente o sea, a las personas que sirven a Dios. Y es injusto. Porque para todo lo demás tenemos justificaciones. Para todas las demás otras profesiones la gente observa y es normal. Esa es la responsabilidad de ellos. Eso es lo que se debe de hacer. Pero cuando se refiere a las cosas de Dios, lo miran como que si el siervo de Dios tiene la opción de hacer lo que le da la gana. Y no es así. Se tiene que regir por los protocolos establecidos por el Eterno. Entonces, leo un mandamiento más y seguimos. Dice, si esa persona declina, rechaza ir a tomar parte o abrazar a su ser querido, entonces cuando dice que él mismo se contamina a sí mismo, entonces, porque Dios permite de que él pueda ir a visitar a una de esas 7 personas, a uno de esos 7 tipos de familiares, porque él tiene derecho, ¿ok? Pero si él no lo hace, él mismo está trayendo una falta hacia él, porque va a estar con ese pensamiento en su cabeza mientras está haciendo el servicio. Va a estarse sintiendo culpable, va a estarse sintiendo de que no ha cumplido en su función social como un ser humano normal, y va a estar con doble pensamiento mientras está sirviendo al Eterno. Y Dios no quiere eso. Entonces, y vuelvo y repito, hay un proceso de limpieza de que si la persona tiene que atender el funeral de su familiar, tiene que estar en presencia cercana donde está un muerto, pues ese sacerdote puede hacerlo. ¿Ve? Ahora, el mandamiento dice, en esencia, referencia, dice, mandamiento 265, y no profanarán el nombre de su Dios. Un cohen que se impurifica por un día, es decir, grado leve de contaminación, tiene prohibido servir en el Beit HaMikdash, lo explicamos, hasta después del atardecer, pues aunque se haya sumergido en una mikveh, que es un baño ritual para purificación, durante el día no se purifica ritualmente, solo después del atardecer. Ahora, él puede cumplir todo eso, ya atardeció, ya anocheció, ya queda puro, pero no puede hacer ningún tipo de funciones hasta el siguiente día. Porque de poder ingresar, él podría ingresar, pero no puede hacer ninguna función. Primero porque no hay ningún tipo de servicio que se haga en funciones para adorar a Dios durante la noche. ¿Okay? Eso está bien claro. Pero tiene que esperar hasta el siguiente día para reincorporarse a las actividades. Ahora, la mitzvah 269, el mandamiento 269,
es prohibitivo, no debes de hacerlo. Y aquí es donde empezamos a tener un poquito de contexto. Dice, y lo santificarás. Eso está en Vayikra, Levítico 21:8. Esencia, es una mitzvah o un mandamiento consagrar y tener en alta estima a los descendientes de Aarón. La gente en la antigüedad son como exactamente la gente de hoy. Hoy la gente a veces hace chistes en todas las religiones. Hace chistes en la católica de los padres, en los protestantes hacen chistes de los pastores, en los mesiánicos hacen chistes de sus morim, de sus maestros. Y no, dice, y también en la antigüedad a veces la gente hacía chistes de sus líderes. Y eso no se podía hacer. Por eso es que Dios establece, tú tienes que tener un alto concepto de esa persona, porque ellos representan la santidad de Dios en la tierra. Entonces dice, es una mitzvah, un buen mandamiento, una buena acción, consagrar y tener en alta estima a los descendientes de Aarón, que son los que van a heredar, ¿verdad?, el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Tenemos la obligación de dar prioridad a los Kohanim en todos los asuntos sagrados y comunitarios. Por ejemplo, un Kohen es llamado primero a la Torá. Cuando nosotros estamos en una reunión y hay diferentes, y tenemos, digamos, a un invitado que es un maestro, que es un pastor, se le debe de dar la opción a esa persona que cuando se llame a alguien a hacer una oración, que cuando se invite a alguien a que pase a leer de la Torah, entonces que se le dé la prioridad a esos líderes. ¿Por qué? Porque eso es lo más cercano que podemos. No hay nadie que sea un sumo sacerdote, no hay nadie que tenga ese tipo de calibre en medio de nosotros, pero siguiendo un ejemplo comunitario de orden y de darle ese tipo de digamos, de respeto y tratando de acercarnos al mandamiento lo más que podamos, se debe de seguir esas prioridades. Entonces tenemos la obligación de dar prioridad a los Kohanim en todos los asuntos sagrados y comunitarios. Por ejemplo, un Kohen es llamado a leer de la Torah primero, se le da la primera opción para dirigir el simón antes de la bendición, después de la comida, es decir, dar las gracias. Y en un banquete se le sirve primero. Y hoy en día que hay gente que protesta, que por qué le sirven al líder primero. Eso a veces se hace no porque los líderes lo establezcan, sino porque los mismos líderes o las personas encargadas de la congregación dan esa prioridad. ¿Okay? Es importante entender esto. La misma número 271 y terminamos de leer mandamientos. Y dice, por su padre y por su madre no se contaminará. Fíjense bien, el sumo sacerdote por su padre y por su madre no se contaminará mientras él esté en las funciones de sumo sacerdocio. Si él está ya fuera, ¿verdad?, de regreso en la comunidad, porque acuérdense, después se establecieron los ciclos donde habían familias que iban sirviendo cada 2 semanas. Entonces, después de 2 semanas, venía y reemplazaba a otro sumo sacerdote y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que hubieran tiempo de ellos establecer conexión con sus familiares. Entonces dice, en esencia, un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, tiene prohibido contaminarse por cualquier difunto, incluyendo a sus parientes más cercanos, por ejemplo, padre, madre, etc. Leyes. Hay una excepción a esta ley. Un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, debe contaminarse, es decir, se puede, y tiene la obligación moral, ¿verdad? Es decir, Dios se la permite, de contaminarse si se encuentra con un cadáver abandonado cuando no hay otra persona presente para enterrarlo. ¿Qué es lo que entonces Yeshua nos está explicando? A un hombre lo atacaron en el camino, ladrones, lo golpearon, lo dejaron casi muerto, lo robaron, lo dejaron desnudo. Entonces, un sacerdote pasa, no era un sumo sacerdote, pero un sacerdote. Dijo él en su mente, porque él de lejos no lo quiso tocar. Y a eso es lo que le está contestando Yeshua a la pregunta de este varón que le dice, ¿quién es mi prójimo?
Si yo debo de amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, ¿qué consiste en mi prójimo? Es aquel que es recíproco conmigo, es aquel que también a mí me beneficia, es aquel, o sea, es aquel que tiene la misma religión que yo. Porque muchas personas entendían y todavía hoy en día entienden que ellos tienen nada más compromiso con la gente de su gremio. Y no es así. Yeshua nos da una vasta y más amplio entendimiento de lo que el mandamiento confiere. Y lo que está diciendo es, pasó un sacerdote, una persona que tiene entendimiento completo de la Torá y lo que se espera de él. ¿Ok? Y dice, y este varón decidió apartarse, dijo, de lejitos, porque si no me voy a contaminar y ya no voy a poder entrar al templo. No voy a poder ejercer lo que Dios manda de mí, pero eso iba a ser por un día. Estamos entendiendo el contexto. Si él se iba a contaminar, eso era nada más por un día. Tenía que ser el protocolo de limpieza, el baño ritual y después reincorporarse al día siguiente. Es decir, va a ser temporario. Pero es mucho más grande servir a Dios para restaurar vida. Porque de nada vale que cumplamos todos los mandamientos que confieren a todo ser humano corriente, ¿ok? Pero que olvidemos de ejercer bondad y justicia. Que es lo que dijo muchas veces se nos enseña, inclusive en estudios rabínicos se dice, ve y aprende lo que es justicia y bondad. Yeshua dice, ve y aprende lo que Dios dice. Yo no quiero sacrificio, sino que quiero obediencia, quiero misericordia. Yo no quiero sacrificio, dice Dios. De nada sirve de que nosotros, y después Pablo nos recuerda esto, en el capítulo del amor, en 1 Corintios, cuando nos dice de que de nada vale que yo puedo poner mi cuerpo a sacrificio, ¿verdad? Pero si no tengo amor, no vale de nada. Si yo no entiendo lo que es bondad y justicia, de nada sirve que yo conozca de cabo a rabo toda la Biblia. Lo importante es tener este concepto claro de lo que es misericordia. Entonces, después dice que pasa un levita, que también es un ayudante en el templo, es un ayudador de los sacerdotes, y él también hace lo mismo. Y después pasa un samaritano al cual en el primer siglo había esta contienda entre los judíos y los samaritanos, no porque uno era bueno y el otro era malo, no porque el uno era más religioso que el otro, eran cuestiones culturales, sí religiosas, que tenían que ver con mantenerse puro, con entender lo que es pureza. Hoy tenemos el mismo conflicto en nuestros gremios religiosos. Hay personas que no quieren hacer diferencia entre lo que es mundano y lo que es santo, en lo que es propio y lo que es impropio. Entonces toman las cosas de Dios como que si fuera cualquier cosa. Y eso no debe de ser así. ¿Ve? Y Dios mismo, cuando hacemos la oración, que hacemos todos los Shabbat, ¿verdad? Que bendecimos a Hashem porque Dios es el que hace la diferencia entre los 6 primeros días de la semana y el 7º día. Que hace, ¿verdad?, lo que separa lo que es santo y lo que es profano. El que hace la diferencia entre las demás naciones de la tierra e Israel. Entonces, dicen algunas personas cuando escuchan este tipo de oración, ve que Israel, pero que no entienden de que una vez que recibes al Mesías, que es judío, como tu Señor y Salvador, y que eres anexado al reino de Dios a través de él, por eso es que se usa el término, ha sido injertado, entonces pasas a ser de ese pueblo. Porque está supuesto a seguir los códigos de limpieza, los códigos de pureza, los códigos de santidad del mismo. Por lo tanto, Dios no no te está separando porque simplemente vengas de las naciones, sino que te está diciendo, recuérdate, no se trata que las naciones son impuras, se trata de que te separes de lo que es impuro en las naciones, que te separes de lo que es impuro dentro de esa gente que no están guardando la Torá. Pero hay mucha gente en todas las naciones que guardan los códigos de santidad que están en la Biblia. Entonces, terminamos de leer esto. Yo espero estar siendo claro, que no estoy sonando ni legalista, porque vuelvo y repito, el legalismo es
el arte de establecer argumentos para establecer un punto. Legalismo no es una mala palabra para atacar a la gente. Y eso la connotación que se le ha dado es que ser legalista es una persona que quiere aplicarle o meterle por la garganta fuerza la manera de pensar de ellos. No, el legalismo, si se entiende en su contexto apropiado, es eso. Argumentar en pro de lo que uno entiende sobre la Torah. Ahora, perspectiva, la razón por la que la ley sobre la impureza por uno de los 7 parientes más cercanos es más estricta cuando se trata del Cohen Gadol que cuando se trata de un Cohen regular o un sacerdote común, es que dado que Dios sabe que el corazón de una persona se duele por el fallecimiento de un familiar, tuvo compasión de ellos, de los sacerdotes, y les permitió derramar sus corazones en la casa del difunto, no dentro de la casa de Dios. ¿Okay? Sin embargo, el Cohen Gadol, quien ha entrenado, ¿qué dice? Entrenado su mente. Es decir, el doctor sabe que no puede violar porque su mente ha sido entrenada a seguir los códigos de salud y observar rigurosamente todos los códigos de limpieza y de purificación para que sus enfermos no se terminen contaminando peor por culpa de él, pues igualmente el sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces dice, sin embargo, el Cohen Gadol, quien ha entrenado su mente para estar en un estado de constante devoción a Dios, debe elevarse por encima de las emociones naturales, concentrándose más bien en los asuntos espirituales. Por lo tanto, se le insta a no llorar por el fallecimiento de un familiar. En consecuencia, esto no debe inferir con su servicio a Dios. Es decir, dentro del santuario, él no debe, pero afuera Dios no le va a permitir. Si fue Dios el que le puso los lagrimales en sus ojos para que llorara cuando sintiera dolor. Pero es dentro de su función y eso se tiene que entender no solamente de un punto de vista lógico, pero también de un punto de vista de misericordia. Entonces, los Kohanim no harán calvas en sus cabezas, ni estropearán los bordes de sus barbas, ni cortarán cortes en su carne. Es decir, cortarse su carne, especialmente cuando hay problemas emocionales. Más bien, deben ser santos para su Dios y no profanar el nombre de su Dios. Por ello son los que a Adonai, con ofrendas encendidas, el pan, dice, suben las ofrendas encendidas, el pan de su Dios, por lo tanto deben de ser santos. Entonces, se entiende que en la función de presentar las cosas santas a Dios, porque están en el santuario y todo lo que entra al santuario y es ofrecido al Señor se convierte en algo santo, entonces también ellos tienen que mantener esa santidad para poder tener el derecho de poder manipular esas cosas. Un Cohen no se empieza a hablar acerca de que un Cohen no se casará con una mujer que es prostituta o que tuvo una vida pasada, ¿verdad?, de problemas, que ha sido profanada o que se ha divorciado porque es santo para su Dios. Él es santo para su Dios. Entonces, esto trae controversia en la vida actual porque mucha gente dice, pero eso es discriminación. No se está discriminando a nadie. Lo que pasa es que Dios quiere que la descendencia del sumo sacerdote o del sacerdocio, su descendencia, no esté siendo atacada, no esté siendo criticada, no esté siendo puesta por debajo por la crítica pública. Entonces, lo que está tratando es recoger, primeramente, defender la dignidad, porque cuando una mujer que ha tenido una vida cuestionable en el pasado se casa con una persona que tiene una posición privilegiada en la sociedad, automáticamente, ¿qué pasa? Ella se pone en el ojo público. Y por lo tanto, la descendencia de esa familia va a estar bajo el escrutinio y la crítica negativa, porque es la mayor parte del tiempo, del público, de la gente de la nación o del pueblo. Entonces, lo que Dios quiere es defender primeramente a las mujeres. Lo miran como discriminación para esa mujer. Al contrario, Dios no quiere, ¿verdad? Quiere defender a esa mujer porque ella tiene derecho a cambiar. Pero le dice al sacerdocio, no te puedes casar con una mujer de esa. ¿Por qué? Porque vas a falsear tu descendencia y vas a ponerla a ella a sufrir también. Es más que todo
consideración para la mujer que tuvo un pasado cuestionable. Que vamos a seguir, no quiero detener. Entonces, un sacerdote no debía contaminarse ceremonialmente. La impureza no siempre era evitable. Todos sabemos, hermanos, que nosotros en nuestra vida personal no somos perfectos. Tenemos que dejar este concepto de santurronería, y no lo digo de una manera despectiva ni de desprecio ni nada por el estilo. Digo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, pero tenemos también que ser honestos con Dios. Tenemos que buscar cómo mejorarnos. Y a menudo la causa de la impureza no era algo que se consideraba pecaminoso. Fíjense que, acuérdense que los asham, las ofrendas asham, que espero que se recuerden, eran de las ofrendas que se hacían cuando una persona se sentía culpable. ¿Y cuál era esa culpabilidad? Es que yo no sé, me parece de que yo, vamos a poner, a la larga yo pasé por ahí también. Yo me acuerdo que yo pasé, a la larga le puse pies encima a una tumba. Y de ahí viene el concepto que nosotros enseñamos en nuestras comunidades latinoamericanas, a que la gente no debe andar caminando sobre las tumbas ajenas. En los panteones por eso están esos caminitos en medio de las tumbas, para que nadie le ponga el pie a una lápida, digo lápida porque a veces ahora las ponen así sobre el ground, sobre la tierra, ¿ves? Así puesto. Entonces uno no debe andarle poniendo encima los pies a las tumbas. Primero por respeto. Segundo porque viene de ese concepto de que no toques el lugar donde yace una persona muerta, primero por respeto, segundo por no contaminarse espiritualmente. No es que estamos diciendo que el muerto se va a salir y te va a contaminar o que hay pudrición, nada de esas cosas. Es de un punto de vista espiritual. Pues, pero de ahí es donde surgen todas estas cosas. Dice, y a menudo la causa de la impureza no era algo que se consideraba pecaminoso. A veces uno trae cuestiones y se pregunta, ¿habré hecho esto? ¿Habré hecho? Entonces, ¿qué hacía la persona? Para no seguir con esa muletilla espiritual, decía, ¿sabes qué? Me voy a ir al templo. Se purificaba, entraba al templo y traía una ofrenda que se llama una ofrenda Hashem. Y entonces preguntaba el sacerdote, ¿a qué se debe esto? Es una ofrenda Hashem, porque no es Hashem, Hashem. Era por culpa. Entonces le decía, pero ¿qué hiciste? Es que yo, eso es lo que no sé. Entonces, para quitarme esta duda, hacían eso. ¿Ok? Otra cosa. Usted se fue, un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, que alguien se contaminó con alguna comida o comió algo que no debía. Se presentaba también una ofrenda a Hashem, porque decía, pues, no sé, a la larga me sirvieron algo ahí que yo no debía haber comido. Tengo la duda, tengo esa inquietud por dentro, entonces traía una ofrenda a Hashem. Es otra manera de hacerlo. Era para traer paz. No estoy hablando de que era una ofrenda de paz. Estoy hablando de que era una ofrenda a Hashem de culpa, que no sabían de qué, pero estaban con esa inquietud, con esa psicosis a veces, porque querían mantenerse puros, y entonces traían esa ofrenda para que sintieran paz en su corazón, de que habían cumplido con algo que los terminaba de purificar. Y usted dirá, bueno, pero es que eso tal vez no es muy relevante en nuestro presente. Créame que sí, porque todos todavía tenemos esas preguntas. ¿Habré hecho algo indebido? ¿Habré dicho algo? ¿Habré dicho algo indebido? O sea, algo que se me malentendió. Y a veces andamos con ese pensamiento, ay, es que la hermana o el hermano me miró de tal manera porque tal vez lo malinterpretó. Y andamos todo el día. Entonces, Señor, ¿qué hacemos? Señor, vengo a tu presencia en nombre de Yeshua. Tú sabes mi corazón. Sabes que yo no he dicho esto para aturdir, para hacer sentir mal a nadie. Lo dije con todo corazón, con toda sinceridad, con toda pureza de corazón. Y usted viene y lo trae al Eterno en el nombre de Yeshua. ¿Me entiende? Y usted restaura su paz. Entonces no es diferente. Es el mismo procedimiento, el mismo protocolo, simplemente que no estamos en un templo, no estamos trayendo ofrendas de animales, sino que estamos presentando nuestro corazón como un sacrificio vivo. El sacrificio no se trata de que usted haga sacrificios
extra. Se trata de que usted sacrifique lo que le está molestando para que quede en la presencia. Traiga ese peso a los pies de Hashem. O a los pies de Mashiach. Entonces, dice, profanando, dice, por la prostitución. Volviendo a ese que estábamos hablando anteriormente sobre la mujer, el sacerdocio se le prohibía casarse con mujeres promiscuas con un pasado prostituido de ofensas flagrantes, es decir, de que una persona flagrantemente hace esta falta. ¿Ve? El sacerdote se le negaba el derecho de casarse con una mujer divorciada también. Dice, probablemente porque la principal acusación contra una mujer en un divorcio era la infidelidad en aquellos tiempos. Hoy en día, de los dos lados hay ese tipo de probabilidades. ¿Okay? Nadie que tenga un defecto puede acercarse a ofrecer una ofrenda al Señor. Fíjense bien esto, que esto también trae controversia. El respeto a la deidad exigía que sus siervos sacerdotales estuvieran libres de defectos físicos. Entonces, esto es otra controversia porque la gente dice, ¿cómo va a ser posible que una persona que tenga una dificultad física, un problema congénito o un accidente, se le prohíba presentar al Señor cosas en el templo, ¿verdad? Entonces, no es que se le prohíba traer sus propios sacrificios, no, que se prohíba hacer servicio, ¿verdad?, en el templo. No era prohibición a medida de descalificación por medio de una injusticia, una mala crianza, una falta de bondad, no era eso. Es porque el Señor prácticamente tiene representantes de su imagen y semejanza en el templo. Entonces, era requisito, y esto no solamente Dios. Dentro del contexto, digamos, histórico o histórico antropológico, se han establecido en toda Mesopotamia, en Babilonia, con los hititas, con los asirios y también con los egipcios, tenían estos protocolos en sus propios templos, tenían que seguir protocolos de limpieza. Algunos muy diferentes a los protocolos que estableció Dios, pero tenemos que entender esto. Lo que estableció Dios era de mucho más altura, era un protocolo de mucho más justicia, de mucho más limpieza. Pero ellos también exigían que sus sacerdotes se limpiaran e pasaran los códigos de purificación que su religión establecía. Y también decían de que nadie que tuviera imperfecciones físicas podían servir en sus templos. Pero ellos tenían algo que hacían, que aunque estas personas no podían dar o presentar ofrendas a sus dioses, esos sacerdotes que eran descalificados del servicio, no rechazados porque era una injusticia hacia ellos, no, o discriminación, pero que eran establecidos que no podían ofrecer, sí tenían derecho a comer de las comidas santas que se ofrecían en sus templos. Pues de la misma manera, en el servicio al Dios de Israel, se permitían de que ellos pudieran comer a menos de que ellos se impurificaran por alguna otra razón. Pero se les ponía a hacer funciones en las áreas periferales o el perímetro del templo, pero no ofreciendo cosas santas al Señor. Y tenían derecho de ciertas ofrendas a comer de esa comida santa. Ahora dice, nadie que tenga un defecto puede acercarse a ofrecer, dice, el respeto a la deidad exigía que sus siervos sacerdotales estuvieran libres de defectos físicos, al igual que los animales que se les ofrecían no debían ser defectuosos. Nada que se trae al Señor puede ser defectuoso. Esto, dice, incluía, bueno, en los versículos capítulo 22, 17 al 25, dice todas esas cosas. Esto incluía defectos de nacimiento y desfiguraciones causadas por accidentes o enfermedades, comparaciones histórico-antropológicas. Las normas rituales hititas también excluían a las personas con discapacidades físicas del acceso íntimo a la deidad,
en los recintos sagrados, aunque no podían acercarse al altar. En estas culturas el sacerdote no, dice, con discapacidad podía participar de la porción sacerdotal de sacrificio. Mira, hermano, muchas veces usamos la palabra discapacidad como algo negativo hoy en día. Primero se inventan las palabras y después cada 10 años alguien se inventa de que, uy, esto es algo negativo. Realmente no hay ninguna malicia en decir discapacidad, pero podríamos decir tiene una condición física. Para ser no necesariamente políticamente correcto, sino ser tal vez más compasivo, porque hoy en día mucha gente se ofende de todo. Pero no es con esa pasión que se utiliza esa terminología, o sea, con una pasión negativa. Dice, la Parashá Emor, y doy por terminado este segmento con esto, introduce las leyes que regulan el comportamiento sacerdotal. Hermano, el comportamiento sacerdotal nos incumbe a nosotros también, no como sacerdotes, pero acuérdense que somos llamados un pueblo de sacerdocio, un pueblo que se debe, dice, ser santos como tu Dios es santo. Entonces eso nos dice que hay un patrón que podemos extraer de este comportamiento en referencia a nuestra dedicación a las cosas del Eterno. El trabajo, por ejemplo, en el trabajo en el tabernáculo, todo lo que hacemos para Dios, acá, todo lo que hacemos, las manos limpias, decoramos, hacemos, todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Con un corazón entregado, con un corazón de pureza, con un corazón que no siente de que se le está demandando nada, sino que es espontáneo. El consumo de sacrificios y alimentos sacerdotales, también se leen acá, y dice, describe las festividades bíblicas de Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, y termina con la historia de un blasfemo y sus castigos. Ahora, aquí creo que dice Sukkot, pero obviamente sí, también incluye la fiesta de Sukkot porque termina en el capítulo 24, verso 23, y todo lo que tiene que ver con el capítulo 23 son las fiestas solemnes. Entonces, y termina con la historia de un blasfemo y sus castigos. Eso es lo que incluye en esencia esta porción. La Parashá Emor entonces nos introduce a estos Moedim, los tiempos que son las festividades solemnes del Eterno. Y son las festividades de Dios, no son las festividades judías, son las festividades que nosotros como creyentes observamos. Ahora, el sumo sacerdote dice en el párrafo de abajo, el Kohen Gadol y el sacerdocio en general, los Kohanim o la Kehuna, el sacerdocio, debe entonces apegarse estrictamente a las leyes asignadas, especialmente a ellos para mantener el estándar requerido de santidad. Si se mueven los estándares, si los estándares que se establecen son los más mínimos, pues entonces el pueblo va a pichar a lo más mínimo, aún más abajo. Si el estándar se establece alto, pues entonces el público en general, el pueblo en general, la congregación en general de creyentes, va a tratar de lanzar, va a tratar de llegar a ese estándar más alto. Entre más minimizamos, peor el comportamiento del pueblo. Y usted dirá, ¿cómo se puede comparar esto a nuestra vida actual? Bueno, fíjese bien cómo está la situación cultural, la cultura popular allá afuera. Hace 25 años atrás, quizás más, 30 años atrás, 1995, nosotros podíamos observar ciertas cosas en los patrones culturales en la televisión. Y usted dirá, ¿por qué la televisión? Porque es el producto infeccioso más efectivo que tenemos en la cultura popular moderna. Es por donde se nos mete más en la cultura popular. Y eso es lo que ha influenciado a toda la nueva generación. A la nueva generación de hoy se le llama la generación, ¿qué? ¿Cómo que se llama la generación de actual? Generation Z. Bueno, como pueden darse cuenta, no estoy muy versado en eso. Pero se le llamaba a la generación milenial, después vino la generación tal y después la generación, creo que Z, ¿no? O algo por el estilo. Beta. Z, ¿verdad? Beta. Beta, ok.
y la otra anterior era la alfa. Ok, van llevándolo por el... Ok, entonces nos llevan por el alifato, creo yo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si usted mira, 20 años atrás, habían ciertas cosas que cambiaron. Empezaron a aumentar las cosas, las palabras de alto calibre vulgar en la televisión. Ahora para el 2015 empezó a haber más proliferación de mensajes sexuales. Los artistas hoy en día, ningún artista se presenta si no hay estas emisiones de tipo sexual, de tipo romper los códigos de lo que es correcto, los códigos de la familia, los códigos de lo que es adecuado. O sea, ya no estamos hablando de vocabulario, estamos hablando de conceptos bien claros de corrupción sexual. Y digo corrupción sexual porque se rompen todo lo que es moral. Entonces, posiblemente esto no nos haga mucho sentido en comparación a los que estamos hablando, que se habla de la santidad. Pero yo le digo, no, yo voy a diferir de eso porque no podemos cultivar santidad sembrando, ¿verdad?, semillas de estas corrupciones morales. Entonces, entre más nosotros miremos de estas cosas, no estoy diciendo que tengamos que estar escapando todo el tiempo, pero que tengamos un ojo clínico en el sentido de poder diferenciar y poder captar y poder, digamos, evacuar de nuestra vida cotidiana lo más que podamos de estas cosas. Dice, ellos tienen que mantener el estándar requerido de la santidad. No se puede ser ejemplo ni guía del pueblo de Dios sin sostener la santidad y protocolos que se le demanda. O sea, volvemos a lo que es apto. No estamos diciendo que tenemos que escapar de este mundo, como el Rab Shaul nos presenta en un escrito en el Nuevo Testamento, donde dice de que es imposible que usted no vaya a tener contacto con alguien que es impuro, con alguien que tenga malas mañas, con alguien que sea una persona mala vida. Pero si usted no lo ignora, ¿cómo se va a dar cuenta que esa persona tiene esa actitud? ¿Ve? Entonces es imposible que usted vaya a tener en el trabajo, en la escuela, en el día cotidiano, usted va a tener contacto con personas que usted ignora su vida, como ellos se cultivan. Pero, porque entonces, si queremos estar solamente con gente pura, dice Pablo, o sea, lo pone de esta manera, estoy parafraseando, tendrías que irte de este mundo. Y eso implicaría morirnos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es decir, vamos a tener que trabajar, lidiar con este tipo de situaciones en la vida. Y no podemos andar ahí peleándonos con todo el mundo porque son diferentes a la manera que actuamos. Pero sí podemos ejecutar un nivel mínimo de cultivación personal y tender a apartarnos, como Dios dice, que Él aparta los 6 días del 7º día, los santos de los profanos, pero nosotros tenemos que tener ese ojo diacrítico que nos permita hacer diferencia de estas cosas. Ok. Vamos ahora rapidito al Ezequiel. Dice, ¿me llevan con el tiempo, por favor? Gracias. Ezequiel 44, 15, 31. Vamos a leer ciertos versículos. Más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Hashem, el Señor. Los hijos de Sadoc se mantuvieron puros, inclusive dejaron de tomar hasta vino para hacerse puros. Y mantuvieron la santidad, se mantuvieron fieles al Señor. Cuando el resto de los otros sacerdotes no siguieron esos códigos. Entonces, ahora Dios les da el privilegio que ellos también, esta descendencia de Sadoc, tengan el privilegio de poder presentar las santas ofrendas al Señor. La grosura y la sangre, que son las cosas que el sumo sacerdote podía manipular. Era su responsabilidad hacer. Entonces ahora le dan a los descendientes de Sadoc que tengan ese privilegio también. ¿Ok? Y lo dice y se firma, lo dice el profeta, dice Hashem, el Señor.
ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Le está otorgando es un regalo real, es un regalo de santidad. Él está dando el privilegio a estos descendientes de Sadoc de ahora en adelante que tengan derecho a ser sumos sacerdotes y guardarán mis ordenanzas. Ahí está el punto. Ellos van a recibir este privilegio, pero lo tienen que hacer conforme a mis ordenanzas. No simplemente es un privilegio que ellos van a hacer esto, no, tienen que seguir los códigos. Y eso es importante entenderlo. Reciben el privilegio, pero hay un código que ellos tienen que seguir. Y cuando entren por la puerta del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. ¿Qué implica el lino? Santidad, limpieza, pureza, blancura. No llevarán sobre ellos cosas de lana. Tienen que ser lino. ¿Por qué? Porque implicaba la pureza. Cuando miramos de que dice Yeshua en Apocalipsis, que Él nos va a dar vestiduras blancas. Se refiere a las vestiduras de lino, que implican la santidad, la pureza, la kavaná, la intención del corazón del sacerdote de mantenerse en pureza. No simplemente es el privilegio, hermano. Mucha gente hoy en día quiere defender el privilegio, pero es mantener la integridad del sacerdocio. Ahora, turbantes de lino tendrán, dice, creo que me salté medio verso, dice, no llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, es decir, dentro del edificio del edificio que es donde está el lugar santo y el lugar santísimo, en el día específico de Yom Kippur, cuando entra el sumo sacerdote al lugar santísimo. Turbantes de lino tendrán sobre su cabeza y calzoncillos de lino sobre sus lomos. Tienen que ir vestidos inclusive por dentro con los calzoncillos de lino. No se ceñirá cosa que lo haga sudar. No se van a poner nada que los haga sudar. ¿Por qué? Porque el lino respira. Entonces se mantenía, respiraba y mantenerse seco. Cuando salgan al atrio exterior, el atrio de afuera, el pueblo ellos se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario. Es decir, cuando ellos entren a mi presencia, el lugar más santo, en las áreas más santas, para cuando ellos vayan de regreso a estar enfrente del pueblo, se tienen que cambiar esas vestiduras, porque esas vestiduras están llevando santidad. Y aproximarse al pueblo cuyo estatus de santidad. Ellos llegan hasta cierto nivel. Hay unos lugares específicos en el templo donde se le permitiría al pueblo en general entrar, a los israelitas. ¿Okay? No a ningún extranjero, pero a los israelitas. Entonces, lo cual era un requerimiento mínimo de santidad. Pero en otros lugares hay diferentes niveles de santidad en diferentes partes del templo. Entonces, cuando ellos entran a esos lugares de alta santidad y tienen que regresar al pueblo, ellos tienen que bajar diferentes niveles, o sea, gradas. Y entonces, venir con esas vestiduras de santidad significa que están purificando a gente que no ha llenado los requisitos que ellos han llenado. Por lo tanto, los estás bendiciendo, los estás aproximando a una santidad que ellos no están ni capacitados emocionalmente o espiritualmente o físicamente aptos para recibirla. ¿Ok? Y no se trata de discriminación, se trata de entender los códigos de santidad, de cómo opera el lugar santo de Dios, los espacios sagrados. Y después dice, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Dios no quiere santificar al pueblo, claro que lo quiere santificar, pero entendamos esto. Hay un nivel de pureza que puede servirle a una persona que está en pecado como fulminante y puede caer muerta. Entonces, no es beneficiable que una persona, especialmente en tiempos que la presencia de Dios estaba ahí, de que se acercaran a alguien que no llenaba ese requisito porque podía caer muerto. Que es lo que le pasó a Ananías y Zafira, creo que era, ¿verdad? Cuando le mintieron y le dijo el apóstol Pedro, en otras palabras, a mí no me han mentido, pero le mentiste al Espíritu Santo. Y cayeron muertos, los dos, porque estaban mintiendo acerca de lo que habían hecho con la venta de la propiedad. No se raparán sus cabezas ni dejarán crecer su cabello, sino que lo cortarán solamente. Eso tiene
todo esto tiene que ver, dicen algunos comentarios dentro del judaísmo y los halajá rabínicos, estos comentarios o conversaciones rabínicas, de que también se entiende que en el futuro, cuando el Mesías venga, van a haber ciertos cambios en referencia a cómo operan los sacerdotes en general en el templo, que se les va a levantar el código de santidad. Muchos dicen que hasta el mismo nivel que el sumo sacerdote, que todos los sacerdotes en el templo van a tener la misma responsabilidad y el mismo nivel de santidad, van a tener accesos a esos diferentes niveles de santidad, porque entonces van a ser ecualizados por la presencia de Mashiach. ¿Okay? Que en otras palabras, el Mesías va a traer esta capacidad de legislar o modificar la ley para que ellos reciban esos mismos privilegios, lo cual ellos lo miran como un gran beneficio, una ley que va a ser enmendada para beneficio de todo el sacerdocio. Ok, vamos a ver en Romanos y terminamos con todas las escrituras del Nuevo Testamento. Okay. Dice lo siguiente, Romanos. Ahora bien, a una persona cuya confianza es débil, y aquí, porque muchas personas escuchando esta enseñanza pueden decir, pero es como es que eso me suena, no es lo que yo he aprendido. Sí, es que no hace sentido porque nunca lo hemos visto de esta perspectiva. No se trata de lo que nosotros creemos que sea, es como Dios lo dictó, es como Dios lo estableció. El Mesías, Yeshua, no vino a romper la ley, vino, dice, a cumplirla. Entonces, si Él la vino a cumplir, no la vino a quitar, Él no la vino a transformar la primera vez. Cuando Él regrese va a haber algunas modificaciones, pero hasta este momento dejo bien claramente que ni una sola tilde, ni una sola yud, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, va a ser cambiada, que todo se tiene que cumplir. Ahora, bien, a una persona cuya confianza es débil, cuya fe es débil, y tenemos que entender el contexto de qué es fe débil. No se trata de que la persona sea debilucha, es que todavía no ha crecido, no se ha solidificado en las convicciones que le sostienen la fe. Eso es lo que significa. Hay una persona que se convirtió ayer, ¿verdad?, a la fe a través de Yeshua, el Mesías. Pues usted que tiene 3, 4, 5, 10 años de servicio, usted la tiene fortalecida. Usted ha crecido, conoce cosas que esa persona no puede conocer. Entonces esa persona se puede debilitar en cosas que usted le dice y le va a decir bien claramente, es que yo no creo que eso sea así. Es que a mí me parece que eso no es así. Pues claro, no ha crecido en la fe. No ha tenido la experiencia de poner en fuego su fe, poner a prueba a Dios. Y cuando digo poner a prueba a Dios, no es como aquel que lo tienta, sino de que ponga a prueba que sirviendo, obedeciendo su Torah, van a venir beneficios. Pero usted sí ya la tiene. Entonces dice, ahora bien, una persona cuya confianza es débil, recébanla, acéptenla exactamente como está en su nivel, pero no para entrar en discusiones sobre opiniones. Nosotros no traemos a nadie, o cuando alguien tenga una diferencia con nosotros, no nos ponemos a discutir con esa persona, simplemente decimos, tienes derecho a tu opinión, la respeto, acordemos en llegar al acuerdo de que somos diferentes, estamos en diferentes niveles y punto. Un tipo dice, uno tiene la confianza, la fe, que le permite comer de todo. Esto está hablando, vamos a hablarlo en el contexto que esto está escrito, está hablando de las comidas. Pero vamos a extraer los principios, ¿ok? Vuelvo y repito, esta escritura es el contexto de la comida. Pero a veces comemos cosas que escuchamos por el oído y va al estómago espiritual. A veces comemos cosas por la boca. A veces comemos cosas que estamos mentalizando y pensando y llegamos a ciertas conclusiones y decimos, esto es lo que es. Pero a veces nos podemos equivocar con nuestras propias convicciones. Entonces, ahora bien, a una persona cuya confianza es débil, recíbanla en el nivel que esté. Uno tiene la confianza en el verso 2 que le permite comer de todo. Ahora, ¿cuál es el contexto que nos permite comer de todo? ¿A quién está hablando el Rab Shaul, el apóstol Pablo en Romanos? Primeramente al judío y después al gentil. Acuérdense
que eso se tiene que entender. Mucha gente piensa de que él estaba mandando esta carta a los cristianos. Primeramente, el contexto cultural adecuado, no, la palabra es mesiánico. ¿Okay? Entonces, le manda esta carta a los creyentes. Los líderes originales eran los judíos en esos tiempos. ¿Okay? Porque arduamente se aceptaban a los cristianos, ¿verdad? Dificultosamente, pues entonces tenían que lidiar a los judíos primeramente, al principio. Entonces, le mandaba esta carta diciéndole, ustedes tienen la confianza, la fe que pueden comer de todo, pero ¿cuál es el contexto? ¿Pueden comer de todo? ¿También comidas paganas, carnes paganas, animales impuros? No, lo que él está diciendo pueden comer de todo es dentro de la comida kashrut, de lo que es permitido y que el judío conocía, que para ser alguien de la fe, inclusive un convertido, un prosélito o una persona a través del conocimiento del Mesías, Yeshua, que venía y aceptaba al Dios de Israel, entonces tenían que empezar a seguir el concepto de limpieza, de comer limpio. Entonces, esta comida que se refiere no es cualquier cosa, es todo lo que está dentro de lo permitido. Entonces, mientras que otro cuya confianza es débil, come solo verduras. ¿Ve? Hay personas que inclusive dentro del gremio judío decían, no, voy a dejar de comer carne. Eso en todas las culturas está, en toda la civilización. Hay gente que ha decidido ser vegetariano desde el comienzo de los tiempos. Entonces ahora, el que come de todo no debe menospreciar al que se abstiene. El que come de todo lo que es permitido dentro de la comida kashrut, no debe de menospreciar al que se abstiene. Porque tú comes carne limpia, no significa de que porque el hermano come nada más vegetales, tú lo vas a aturdir diciéndole, ¿sabes qué? Eres mediocre porque decidiste comer vegetariano, ¿no? Y el que se abstiene no debe de juzgar, la persona que se abstiene no debe estar juzgando a los demás porque sí pueden comer carne de pollo, pueden comer carne de res, pueden comer carne de chivo. Al que come de todo porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? En este dice, es ante su propio amo que se mantendrá en pie o caerá. Nosotros servimos a Dios. Deja que Dios, que es el amo, sea el que acepte o diga, no te acepto, pero nosotros no tenemos derecho a discriminar en contra de nadie. ¿Ok? Y el hecho es que se mantendrá en pie, porque el Señor es poderoso para hacerlo permanecer en pie. Si esa persona por convicción a Dios sirve a Dios comiendo limpio, pues se va a mantener en pie, porque eso es lo que ha mandado Dios. En otras palabras, sí se va a mantener en pie, porque está obedeciendo a la Torah. Eso es lo que quiere decir el contexto del versículo. Uno considera algunos días más sagrados que otros. Por ejemplo, hoy en día hay personas que quieren hasta hacer servicios de Shabbat y no estoy... Mire, hermano, usted puede hacer lo que usted desee, yo no estoy criticando, pero la escritura es bien clara. Hay personas que observan los novilunios como que si fueran Shabbat. Hasta hacen pan jala en días de novilunio. Si cae en Shabbat, pues amén, hágalo. Pero si es un miércoles, no, si usted quiere hacer pan ese día, pues amén, pero no hay indicios en las escrituras de que se debe observar como un Shabbat. Entonces, lo que está en la persona es prescribiendo una tradición que no está establecida en la Biblia. Y a eso es lo que se refiere. Dice, unos consideran algunos días más sagrados que otros, mientras que otros los consideran todos iguales. Hay personas que dicen, no, todas las Moedim, todas las fiestas solemnes tienen la santidad. No, pero hay algunos que dicen, ¿verdad?, que se establece de que el Yom Kippur es el día de más solemnidad de todo el año. Hay otros que piensan que el día de más solemnidad debe de ser Pesaj. Hay otros que dicen de que la fiesta más tremenda es la de Sukkot. Es perspectiva nada más. Pero todas estas fiestas, dentro de lo que prescribe el Eterno en el capítulo 23 de Levítico, es bien claro. Todas tienen su importancia y todas cumplen mayormente una especificidad acerca de cómo el Mesías se va a manejar en la tierra,
¿Qué es lo que va a hacer el Mesías? ¿Y por qué es que nosotros debemos de seguir estas señales? Eso es lo más importante, porque nos fortalecen en la fe y en la convicción que estamos siguiendo los pasos del Mesías. Ahora, dice después, uno considera estos días más altos que otros. Ahora, lo importante es que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Que estemos convencidos de que estamos sirviendo al Eterno y que todo, hermano, todo tiene una importancia. Eso es lo importante. El que observa un día como especial lo hace para honrar al Señor. También el que come de todo, dentro de lo que es permitido, come todo para honrar al Señor, ya que da gracias a Dios. Asimismo, quien se abstiene para honrar al Señor. Si lo hace para el Señor, si lo dedica para el Señor, está bien. Pero usted no puede venir y decir, voy a comer camello, y va a decir, se lo voy a dedicar al Señor, porque eso es imposible. ¿Okay? No lo va a honrar de esa manera. Lo está deshonrando de acuerdo al código que el mismo Dios establece. Y también dice, da gracias a Dios por esto. Pues ninguno de nosotros vive solo para sí mismo, ni muere solo para sí mismo. Pues si vivimos, vivimos para el Señor. ¿Se da cuenta el contexto de esto? Que a veces utilizamos esos versículos por tradición, nos enseñaron a soltarlos así, que si yo vivo para el Señor, para el Señor vivo. Sí, pero el contexto es que es la obediencia. Es la aplicación a los códigos que Él te ha establecido. Pues dice, vuelvo y repito, pues ninguno de nosotros vive para nosotros mismos. Ni nos debemos. Si somos siervos de Dios, si somos hijos de Dios a través del Mesías, ya no nos debemos a mí mismo, no nos debemos a nuestros códigos personales, sino que tenemos que seguir los códigos que Él establece. Porque no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Pues si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así que ya sea que vivamos o moramos, pertenecemos al Señor. Tenemos que tener esa convicción. Ok. Y vamos a terminar. Yo les dije que aquí terminábamos con esta escritura. De hecho, fue por esta misma razón que el Mesías murió y resucitó. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, dice la escritura claramente de que Él descendió y que una vez que Él resucitó, mientras los 3 días estaban pasados, no es que su espíritu murió, sino que su espíritu descendió a los infiernos, contendió contra el enemigo, le quitó la autoridad, es decir, venció sobre la muerte, y cuando Él resucitó, resucitaron mucha gente que murieron esperando la venida del Mesías, en fe. Entonces dice, y de esa manera Él se establece, ¿verdad?, Rey o Señor para los muertos y para los que están en vida. Por esa misma razón es que el Mesías murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. O sea, nadie tiene derecho a estar juzgando. Nadie es mejor que el otro por opiniones. Ninguno de nosotros se establece como mejor persona porque tengas una opinión, declines a la otra persona. Ya que está escrito en la Tenaj, en la Biblia, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua reconocerá públicamente a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Preocupémonos por eso, en toda humildad, en todo amor, en toda pasión espiritual, de ocuparnos de mejorar nuestra condición personal. Tenemos bastante trabajo, y ese trabajo lo debemos de abordar con entusiasmo, con alegría, no como otra vez otro día tengo que luchar contra mi carne. No, hermano, con entusiasmo, un paso a la vez, una cosa a la vez. Amén. Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. En cambio, hagan esto único juicio. No poner tropiezo ni trampa en el camino de tu hermano. No nos pongamos tropiezos. No andemos probando a nadie. La gente se pone a prueba a sí misma. Dice, es decir, he sido persuadido por el Señor Yeshua HaMashiach. Él me ha convencido que nada es impuro en sí misma. Es que lo usa mucha gente para decir que todas las comidas son puras. No se trata de eso.
Fíjense bien el contexto, estaba diciendo que no juzguemos. Cuando nosotros juzgamos a alguien mal, no utilizamos el mejor juicio, bondad, justicia, dignidad para enjuiciar a otra persona. Lo que estamos haciendo, estamos cayendo en pecado. Entonces dice, es decir, he sido persuadido por el Señor Yeshua HaMashiach. Él me ha traído la convicción de que nada es impuro en sí mismo. ¿Ok? Pero si una persona considera algo impuro, entonces para él es impuro. Es decir, lo que es impuro para ti, que se quede, ok, esto es impuro para ti, pero no no se lo exija a las demás personas. Y siempre hablando dentro de lo que es kosher, siempre hablando de lo que es aceptable a Dios. Lo que no es aceptable a Dios, Él ya te lo ha prescrito, no tenemos que discutir ese punto. Y si tu hermano se molesta por la comida que comes, tu vida ya no es una vida de amor. No destruyan por sus hábitos alimenticios a alguien por quien murió Mashiach. Y entonces, ¿cuál es el contexto? Vamos a hablar de eso, pero quiero continuar leyendo. No permitan que lo que ustedes saben que es bueno sea considerado malo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh. Cualquiera que sirva al Mesías de esta manera agrada a Dios y se gana la aprobación de los demás. Así que busquemos las cosas que contribuyen a la paz y a la edificación mutua. No destruyan la obra de Dios por causa de comidas. Es cierto que todo es limpio, pero está mal que alguien con su comida haga tropezar a otro. Cuando dice, nuevamente y repito y enfatizo, es cierto que todo es limpio. Está hablando de la comida que es aceptable a Dios, no de toda comida que es impura y no es aceptable a Dios. ¿Ok? Lo que no es aceptable a Dios no es tema de conversación en la mesa del Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora dice, lo bueno es comer carne. Dice, lo bueno es no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. Entonces ahí es donde se agarra mucha gente y dice, ve, que tomar licor es malo y comer carne es malo o no está diciendo eso, se está sacando fuera de contexto. Vamos a ver, vamos a hablar de esto. Cuando dice lo bueno es no comer carne ni beber vino, es que si yo me voy a sentar, voy a tratar de convencer, de hablarle la palabra a una persona, que venga a los pies del Señor, y yo sé que esa persona es vegetariana o vegan. Vegetariana son gente que no come carne, pero pueden comer huevos o pueden a veces tomar leche, pero los que son veganos no tocan nada, ningún producto que venga de un animal. Son dos cosas diferentes. Pero si yo sé que la persona es vegetariana o vegana, no vengo yo y me siento, y estamos en un restaurante, le estoy hablando, entonces yo vengo y pido, por favor, tráigame el plato más grande de beef fajitas. ¿Qué estoy haciendo? Y me trae vino, si sé que tampoco beba vino la persona, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy perturbando la fe leve que tiene esa persona. Lo estoy tratando de convencer a él que venga a los pies de Yeshua, pero estoy aproximando a esa persona con una actitud ostentosa que va en contra de sus principios, y entonces lo que estoy es poniendo una violencia emocional y espiritual en nuestra conversación. Entonces ya de primas a primeras lo perdimos. Eso es lo que está tratando. Entonces, con mis acciones, mi libertad que yo tengo de comer lo que Dios me ha permitido comer, y no tengo ningún tipo de convicción negativa en contra de gente que bebe vino tan pronto de que no se comporten mal, que tengan control de sí misma, sea creyente o no sea creyente. Pero el punto aquí es que yo no debo de abusar de mi libertad cuando yo sé que a la persona que tengo enfrente no le va a caer bien. Entonces dice, lo bueno es no comer carne ni beber vino. Vamos a poner otro ejemplo en cuestión. En el tiempo cuando Roma era ¿cómo se dice? El imperio más grande sobre la tierra, ellos establecieron todo tipo de aspectos de su cultura en todos los lugares donde ellos tenían dominio. Uno de ellos era establecer templos paganos romanos, y ellos también
como eran el dominio, era el gobierno que dominaba, entonces ellos establecían que repartían comida, carnes de animales que eran considerados impuros, y entonces repartían carne. Entonces muchas personas venían y recibían de estas carnes, por eso es que Dios establece bien claramente en el capítulo 15, no Dios, perdón, cuando se reúnen los discípulos en Jerusalén, en el capítulo 15 establecen cuáles son las 4 reglas importantes que quieren establecerle al pueblo. En el libro de los Hechos, capítulo 15, dicen, no van a comer ahogados, significa no van a comer carne de animales que no han sido desangrados después, es decir, que no se destazaron y han sido desangrados, colgados, como quien dice, patas para arriba, para que se desangre toda esa sangre. Eso significa que toda esa sangre está todavía en el cuerpo del animal y está ahogado en su propia sangre. Esa carne no se puede comer. Una carne de un animal que fue, una vaca que fue atacada por un león y le arrancó un pedazo de su cuerpo y nada más eso se comió y la vaca se murió. Por eso, y que usted se la encuentre, la persona no podía venir y decir, oh, vamos a tener que hacer un barbecue. Dice, eso no es aceptable, no te comas eso. O arrancar, dice, comer carne cruda, desprender un pedazo de un animal y empezárselo a comer crudo o mal cocinado. Otra cosa era, dice, no debes de tener relaciones sexuales ilícitas, ya sea adulterio, ya sea fornicación. Y estas eran las leyes que ellos establecieron. ¿Okay? Y no debes de comer comidas impuras, dedicadas a los otros dioses. Y cuando se refiere a comidas impuras, se refiere a carnes. Entonces, como estas carnes se repartían donde estaban el movimiento de los romanos, entonces querían establecer que si tú eras romano, eres un ciudadano romano, y tú te convertiste al Mesías, te convertiste al Dios de Israel a través del Mesías Jesucristo, tú no puedes seguir este comportamiento. Entonces, no puedes comer esa carne que para ti tú estás todavía creyendo de que es aceptable para Dios porque todavía no te has convencido en tu corazón y que te invitas a un judío a comer contigo porque lo vas a ofender. A un creyente, a un mesiánico, lo sientas a comer y tú ordenas que todavía vas a ofenderlo. Entonces es recíproco, va de un lado y del otro. Eso es lo que se refieren estos versos. ¿Okay? Lo bueno es no comer carne ni beber vino. Si va a ofender a la persona, no lo hagas. Ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. La creencia que tengas sobre tales cosas, guárdalas entre ti y Dios. Feliz quien no se condena a sí mismo cuando aprueba algo. Es decir, si después de esa situación te fuiste a tu casa y te diste cuenta de que esa persona ahora tiene un concepto negativo de tu persona, de la congregación, y ha hablado y ha dicho cosas negativas, y lo perdiste como, o sea, de establecer esa relación, te vas a sentir mal. Muchas personas pueden decir, a mí no me importa, pero no, esa no debe de ser la actitud correcta. La actitud correcta es dar el mejor ejemplo que glorifique a Dios, no que la gente hable mal de la congregación del Señor. Entonces, pero el que duda se condena si come, porque su acción no se basa en la confianza. Y todo lo que no se basa en tu fe, en tu confianza, es decir, la convicción que tiene, dice, es pecado. Y ahí viene nuevamente la situación de la sham. Ay, yo sé que como que me parece que yo cometí un error, que cometí una falta. Entonces tenemos que venir ante el Señor y buscar cómo, ¿verdad?, seamos redimidos de esta falta. Pero le pongo en contexto esto. Una persona me llamó y me dijo esto, de que es una persona constructora y lo llamaron para hacer un trabajo en un templo que no es cristiano, que no es mesiánico, que no, ¿verdad?, no tiene que ver nada con el Dios de Israel. Entonces la pregunta era de que si le era permitido, que si él podía hacer eso. Entonces le digo, tienes que tomar primero tu convicción como creyente. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué te parece? Si tú eres un sacerdote o un líder en la congregación, eres el pastor, eres el more, eres una persona con cargos importantes, puede ser que te cuestiones un poco, pero
como tú devengas dinero del trabajo que tú haces, tú lo estás viendo ir a trabajar a ese lugar como una cuestión de tipo cultural, ni mucho menos religiosa. Tú vas a ir a edificar, mejorar, modificar, ¿cómo se dice?, remodelar un edificio que no necesariamente representa a tu Dios, pero eso no significa que tú estás rindiendo de culto. Es un trabajo por el cual a ti te van a pagar. Es la manera como tú te ganas. Y le puse el ejemplo cuando Salomón trajo fuerzas de otros pueblos para edificar el primer templo. Y después, durante Herodes, durante el tiempo de Herodes, el grande, que era el ingeniero que edificó y embelleció el segundo templo, él trajeron fuerza de trabajo contratada de otras gente que posiblemente eran gente pagana. Ahora, lo que es el 500 por 500, lo que es el 500 por 500, un cuadro donde está la santidad, es decir, 500 por 500 son 500 palmos o 500 codos por 500 codos, un cuadro donde están los edificios de la santidad del templo. Ahí no podían trabajar ellos. Todos los únicos que podían trabajar ahí eran sacerdotes que eran constructores, pero todas las otras paredes que edificó Herodes, ahí se podían trabajar. El punto es lo siguiente: si se permitían ciertas cosas de este tipo, ¿por qué te va a hacer a ti un pare que tú no te puedas ir a ganar la vida? Ahora, tienes que consultarlo con tu líder espiritual, si es aceptable, tienes que considerarlo con tu comunidad, porque no puedes hacer las cosas independientes. Tú formas parte y tienes una responsabilidad comunitaria. Ahora, tu convicción personal la tienes que tener bien clara, porque si tú vas a hacer algo y estás falseado en fe por ese pensamiento que dice, pero estoy haciendo mal, estás cometiendo falta, estás cometiendo pecado, y entonces ahí es donde viene el conflicto. Pero si en tu corazón no estás haciendo nada malo, óralo, consúltalo con tus líderes de tu congregación y llegas a un acuerdo y sacas tu conclusión. Pero es importante no tomar determinaciones solas cuando vas a representar a Dios y su comunidad. Tenemos que ser responsables. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza sobre la santidad de tus siervos, Señor, los sacerdotes. Te damos gracias, Señor, que podamos extraer los contextos adecuados para nuestra vida diaria. Es un poco retante, Padre, pero no imposible. Pedimos la dirección del Espíritu de Santidad. Pedimos, Padre Santo, tu inspiración y más que todo el discernimiento adecuado para cada situación, que sea para crecimiento en tu bondad y en el mérito de Mesías. Lo pedimos. Amén. Shalom.